Arquitectas, buenas tardes. El día de hoy le hablaremos sobre el proceso constructivo, la cual está conformado por dos integrantes, Castañeda Pizarro Nicole, Negrete Vallejos Leslie, estudiante de la Universidad Señora Zipán y de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo. A continuación, le mostraré mis objetivos. Objetivo general: reconocer la finalidad de los procesos constructivos y sus beneficios que ha estado desarrollando últimamente. Objetivos específicos: identificar los procesos constructivos para la construcción de una vivienda. Indagar sobre las normas de edificaciones del Perú que están vigentes actualmente. Marco teórico. Como punto número 1 tenemos preliminares. Las obras preliminares son las actividades de adecuación del lote donde se va a edificar. Se ejecutan antes de empezar a construir la cimentación. Con esto se busca separar y proteger la zona de servidumbre de la obra, evitando como por ejemplo el acceso a las personas. Las preliminares están compuestas de distintas acciones. Tenemos limpieza, que consta en eliminar cualquier objeto que pueda estorbar y rellenar o rebajar bordos en el terreno, para que éste quede al mismo nivel. En caso de hacer la limpieza a mano, utilizaremos el machete, pala, carretilla, rastrillo, pico, entre otras cosas más. En caso de ser maquinaria, utilizaremos excavadoras, cargadoras, etc. Es importante contemplar una bodega para el proyecto constructivo, así como tomas de agua o electricidad. Nivelación. Es importante tomar como referencia el nivel de la calle para marcar el nivel de piso terminado del interior de la vivienda. Cuidar que la manguera no tenga burbujas de agua y la estaca esté en vertical nivelada. Nivelación con manguera. Se necesitan mangueras, estacas o balizas, nivel de burbuja o en todo caso plomada, equipo de seguridad, herramientas generales como martillo, clavos, hilos, nylon, etc. Trazo. En una obra, el trazo o replanteo es el proceso de definir y medir en un terreno las dimensiones de la obra donde se realizará la construcción. Se traza la forma del perímetro de la obra y se señalan los ejes o contornos donde se va a situar la cimentación, como los muros, zapatas, losas, pilotes, etc. En este caso, los materiales a utilizar serían el cal, estacas o balizas, equipo de seguridad y herramientas generales. Conocimiento de la resistencia del terreno. A través de este material conocemos cómo está compuesto el suelo, conocer su resistencia del mismo, para saber qué elemento de cimentación utilizar. En este procedimiento se cava hasta llegar a la capa más resistente del suelo. Luego seguimos al paso de excavación para cimientos. Estas excavaciones son donde se construye la cimentación. Asimismo sirve para conocer también la resistencia del suelo. Este paso se encarga de eliminar la capa de la tierra vegetal superficial que es menos resistente. En el área previamente marcada en la fase de preliminares se hace una excavación de máximo 50 centímetros de profundidad. Relleno y apisonado. Obtendremos una superficie compacta y a un mismo nivel para proceder con la cimentación. Los elementos utilizados son pisón, pedacería de piedra brasa 0.22 o arena 0.10. Este paso consta en rellenar de manera uniforme las excavaciones hechas con pedacería de ciertos materiales. Compactar este material con un pisón, golpeando dentro de la zanja excavada. Como punto número 2 tenemos el proceso constructivo. Cimentación. Elementos que sirven de apoyo para de ahí desplantar la obra. Para obtener una mayor resistencia tanto de materiales como de la construcción en general. La misma debe medir mínimo 20 centímetros arriba del suelo para evitar que suba la humedad a los muros, columnas, pilotes, etc. Para ello tenemos dos tipos de cimentación: cimentación superficial y cimentaciones profundas. Y también tenemos las semiprofundas, pero en este caso utilizaremos las superficiales y las profundas. Las cimentaciones superficiales
tenemos cimentación ciclópea, zapatas aisladas, zapatas corridas, zapatas combinadas. Y en las profundas tenemos pilotes, micropilotes y muros de contención bajo rasante cimentación. En la cimentación ciclópea es el apoyo utilizado en los terrenos cohesivos, es decir, en terrenos resistentes donde no hay desprendimiento de tierra. Zapatas aisladas, apoyos que recogen más de 3 pilares ubicados en terrenos de resistencia media o alta en relación a cargas. Zapatas corridas, son apoyos para elementos aislados o columnas que sirven de apoyo en terrenos a gran desnivel, en terrenos con resistencia media o alta en relación con las cargas. Zapata combinada, apoyo que se usa cuando la distancia entre zapata resulta pequeña y de esta manera se unen en terrenos de resistencia media o alta en relación a las cargas. Losa de cimentación, apoyo utilizado en terrenos poco homogéneos, en terrenos con poca capacidad de soporte de cargas o en sótanos, ya que impide que la humedad fluya. Pilotes, elemento utilizado en la cimentación que permite trasladar cargas hasta una capa de suelo más resistente. Punto número 3 tenemos cadenas de desplante. Elemento ubicado en la parte superior del cimiento. Sirve de apoyo para distribuir las cargas a lo largo de la cimentación. Los materiales a utilizar sería el concreto armado 0,16, madera para cimbra, cadena de desplante. Su procedimiento consta en elaborar el armado de fierro con 4 varillas de 3/8 de pulgada y estribillos de alambrón. Los armazones se colocan a lo largo del cimiento o cimbra. Se hacen los moldes de madera a la escala lateral de los armazones. Permeabilización de cadena de desplante. Este paso permite una mayor durabilidad y resistencia de materiales, evitando que la humedad suba a los muros. Se aplica en el desplante de muros. Los materiales a utilizar sería impermeabilizante líquido 0,46, fieltro o cartón, asfáltico 0,41, asfalto emulsionado, arena fina 0,10, impermeabilización de cadena de desplante. Su procedimiento consta en el cortado del fieltro o cartón y aplicación de impermeabilizante para pasar a una capa gruesa de asfalto, donde se va a pegar el fieltro o el cartón, para luego pasar a aplicar otra capa de asfalto. Y por último se espolvorea una capa de arena fina sin polvo. Como punto número 4 tenemos los muros, elementos que generalmente cargan y distribuyen la carga sobre la cimentación o dividen espacios dentro de uno mayor. Para este tipo de vivienda tenemos 2 tipos de muros. En este caso tenemos muros de carga o muros de divisores. Los muros de carga pueden ser ladrillo, adobe, concreto de piedra. Y los divisores podrían ser de madera, cristal o concreto. Como punto número 5 tenemos castillo, que consta en un amarre entre muros a no más de 3 metros de distancia. Su procedimiento consta en elaborar un armazón de fierro con varillas, de estribos de alambrón. Los armazones se colocan previamente cuando se elaboran las dalas de desplante. Se coloca la madera en las caras laterales de los armazones para cimbrar el castillo. Como siguiente punto tenemos a las columnas, que son aquellos elementos verticales que soportan fuerzas de compresión y flexión, encargados de transmitir todas las cargas de la estructura a la cimentación, por lo que su construcción requiere un especial cuidado. El acero de refuerzo debe colocarse en la longitud y con el diámetro estipulado. La longitud y el lugar de los traslapos en el refuerzo longitudinal no debe exceder más de la mitad de las varillas a una misma altura, tal como lo indica el reglamento NCR10. El encofrado. Las formaletas que van conformando el encofrado de la columna deben limpiarse y engrasarse como preparación de la fundida del concreto. Al verter el concreto en la formaleta, se recomienda vaciar con alturas inferiores a 1 y 2 metros. Si no es posible, se pueden utilizar tubos o canaletas, procurando que el concreto no golpee el refuerzo ni la formaleta, para evitar la segregación durante la colocación del concreto. Para el curado del concreto, generalmente se usan recubrimientos de plástico para evitar el escape de humedad y la reacción del cemento se lleve a cabo satisfactoriamente.
tenemos al techo, que es la parte culminante de la estructura de la vivienda. Se encarga de mantener unidas las columnas, las vigas y los muros, así como la de transmitir el peso de la estructura a estos. Se hace un entablado de techo. Una vez que el entablado de techo sea terminado y que el fierro de las vigas ya esté ubicado, se procederá a la colocación de ladrillos y luego la del fierro en las vigas y las losas del techo, vaciado y compactado del concreto. Se debe llenar primero las vigas y viguetas y luego la losa superior hasta cubrir una altura de 5 centímetros. Para una buena compactación del concreto se debe usar un vibrador mecánico o chucear la mezcla con una barra de construcción. Nivelación. La losa del techo debe quedar lo más nivelada posible. Esta operación se hace pasando una regla de madera o de aluminio sobre la superficie. El concreto es muy susceptible a fisurarse. La mejor manera de evitar este problema es mediante el mojado con agua. Este se debe iniciar unas horas antes, después del vaciado, y debe prolongarse a los 7 días posteriores. Esto evitará las rajaduras y hará que el concreto alcance su resistencia definitiva. Firme. Se le llama firme a la capa de concreto simple de aproximadamente 8 centímetros de espesor, que se refuerza en la mayoría de las veces por una malla de acero de alta resistencia, previamente electrosoldada. El firme se coloca en interiores de la vivienda para recibir y dar resistencia al piso terminado. Paso 1. Relleno. Usualmente se utiliza la tierra sobrante de excavación formando capas de 10 a 15 centímetros de grosor, las cuales se riegan con agua y se apisonan hasta que adquiere. Indispensable que el borde quede 8 centímetros abajo y que el borde superior de la cadena. Colocación de maestras. Las maestras son las referencias que se toma para ayudar a que el firme quede completamente horizontal y sin ningún tipo de desnivel. Colado. Este paso es indispensable contar con cemento, arena, grava y agua. La cantidad de agua que se utiliza debe de ser proporcional a la consistencia que se necesita para la mezcla. Instalaciones. Tenemos eléctricas e hidrosanitarias. Dentro de una losa aligerada de techo quedan empotradas una serie de instalaciones, como las tuberías de la red de agua y desagüe, y las tuberías de electricidad que alimentan a los puntos de luz. Por esta razón es muy importante tomar precauciones, sobre todo en las tuberías de desagüe, para evitar que atraviesen las viguetas y corten su continuidad y resistencia. En el caso de las tuberías de luz, las casas octogonales no deben colocarse sobre el encofrado de las viguetas, sino en lugar de los ladrillos. Si en algunas zonas hubiese una concentración de estas tuberías de desagüe, sería recomendable convertir esta área de losa aligerada en losa maciza, es decir, retirar los ladrillos y vaciar todo el área en concreto con su respectivo refuerzo de fierro. Como último punto tenemos a los acabados. Se denomina acabados a todos aquellos trabajos que se realicen en una construcción para darle terminación a los detalles de la misma, quedando ésta con un aspecto estético y habitable. Algunos acabados en construcciones serían pisos, ventanas, puertas, pinturas y enyesado de paredes. En conclusiones tenemos que los nuevos procesos de construcción tienen como finalidad mejorar la eficiencia, el rendimiento y reducir los residuos de construcción. También podemos concluir que este proceso de investigación nos ayudó a saber más acerca de los procesos constructivos. Este trabajo nos ayudó a conocer un poco más acerca de las normas constructivas vigentes hoy en día en el Perú.